Hello everyone and welcome to this video. Now we are going to study the last grammar focus in the activity number 7 of the book 3 unit 6. Bien, bienvenidos a todos. Vamos a estar trabajando, vamos a estar estudiando este grammar focus, el último, el segundo grammar focus de esta unidad, son 2 por unidad. Y este es el grammar focus que encontramos en el punto 7, que se titula Describing Problems To. Y este es que nos da pistas o nos enseña cómo describir problemas. Vamos a utilizar otros tips para hacerlo. Y esto es manejo de lengua, herramientas de manejo de lengua. Entonces, pues es muy chévere poderlo tener y aplicarlo, no solamente escrito, sino también hablado. ¿Cómo vamos a hacer para describir problemas en esta segunda fase? Lo vamos a hacer con el verbo need y con el verbo keep. El verbo need es el verbo necesitar. Necesitar, y el verbo keep es el verbo conservar, mantener, guardar. Con eso en mente, entonces tenemos una pequeña estructura como para que lo tengan en cuenta, que es el need plus gerund, o sea, need más un gerundio. Y tenemos igual, dentro de una oración sujeto, verbo, complemento, usted simplemente va a tener en cuenta que el sujeto, sea el dispositivo electrónico que sea o el objeto que sea, usted va a colocar needs, como es una cosa o un objeto, va a ir conjugado en presente simple que necesita, y luego va a ir el gerundio, que en este caso va a tener un significado de un sustantivo. Aquí no sería ando, endo, sino un sustantivo. Miren cómo funciona. El horno necesita en presente simple, entonces need, conjugado en el tiempo que es, y también puede ser en pasado y futuro, en fin, pero el need conjugado en el tiempo que se necesite, y le pegamos lo importante es pegarle un gerundio. Y un gerundio es la terminación ing, el sufijo ing. Y ese ing ya entonces no va a significar ando, endo, sino que va a significar básicamente el sustantivo de la raíz del verbo. Es decir, adjusting no sería ajustando, sino ajuste. El horno necesita ajuste. Así de sencillo. The alarm needs fixing. La alarma necesita arreglo, no arreglando. Que la alarma necesita arreglando, el horno necesita ajustando. No funciona. Entonces, ahí es cuando el gerundio, verboide, que les decía en el verbo pasado, en el video pasado, verboide porque no alcanza a ser verbo, pero pues ahí intenta, puede tomar también una forma de adjetivo o de sustantivo. Entonces, en este caso, pues está tomando forma de sustantivo. Ese sería el need plus gerund, que toma forma de sustantivo. Listo, toma forma de sustantivo. Vamos a ponerlo aquí. Toma forma de sustantivo. O en inglés, noun. Sustantivo, está bien copiado. Listo. Entonces, este es el primer caso. Ahí es donde ese toma esa forma. Vamos al siguiente. Need plus passive infinitive. Bueno, aquí hay que recordar varias cositas. Entonces tenemos need más una estructura de infinitivo y de voz pasiva, passive voice e infinitive. ¿Qué es una passive voice? ¿Qué es una voz pasiva, muchachos? Es muy sencillo. Es cuando la acción no se nombra el que hace la acción, sino que se destaca la acción misma. O sea, no se nombra el que la hace, se nombra la acción misma y sobre quién recae. El que la hace no es importante acá. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos eso, estamos hablando en este caso del horno, necesita ser ajustado. No importa quién lo haga. Podría ser the oven needs to be adjusted. Esto sería como... esa sería la parte de la voz pasiva, que no nos importa quién, si es un técnico, si es, no importa ni siquiera si es Juan, nadie, no nos importa, nos centramos en it, que es el sujeto, y la acción, que es que necesita ser ajustado. Miren que no se nombra el sujeto el que lo va a hacer. Eso necesita. Y tenemos el infinitivo, que es la forma ir, ser, entonces la forma del infinitiva de los verbos en inglés es con la partícula to más el verbo en su forma base o simple. Entonces tenemos, por eso dice to be. Entonces it needs to be, necesita, ya está conjugado necesita, entonces ya está conjugado. Entonces la forma infinitiva va a ser esta, it needs to be, y luego dice que vamos a pegarle un participio.
pasado. Sería adjusted, todo terminado en pasado, participio pasado. Si es verbo regular se le agrega la ed. Si no es verbo regular, pues vamos a mirar en la columna de la tercera columna de los verbos irregulares que puede estar en un diccionario o en un listado de verbos irregulares. Y finalmente tenemos keep plus gerund, o sea, el verbo guardar, mantener, más un gerundio. Entonces dice que everything keeps burning, todo se mantiene quemando, mantiene quemándose. Digamos que esa sería la forma en que se traduce. Entonces keep más gerund va a tener como esa forma reflexiva. Dice la alarma se mantiene apagándose, going off, se mantiene apagándose. Entonces digamos que de esta manera, cuando entendemos que este keeps más un gerundio va a hacerse la interpretación como en su forma reflexiva, entendimos cómo funcionó. Everything keeps burning, todo mantiene quemándose. La alarma mantiene apagándose. Entonces eso sería para que lo tengan en cuenta. Y eso es todo. Estas tres pequeñas estructuras que hacen parte de las herramientas lingüísticas para expresarnos, pues luego los vamos a aplicar aquí en el ejercicio. Lean bien las instrucciones y eso sería todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. See ya.